Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en la gasolinera más grande de Estados Unidos y solo hay en Texas, bueno, sobre todo en Texas, pero hay en Florida y Alabama. Entonces vamos a ver lo que hay. Ok, y'all, hoy estamos en el famoso Buc-ee's. En estos últimos años, Buc-ee's ha ganado mucha fama en Texas y también por el sur del país por su mascota, su cantidad de surtidores de gasolina. Este Buc-ee's tiene 122. Su comida y sobre todo sus baños limpios, que no es algo muy típico de las gasolineras de carretera. Y este último es lo que lo llevó a su gran éxito. Parece que este vídeo está patrocinado por Buc-ee's, pero no lo es. Soy un fan, como todos. Esto es la parte de los snacks, porque Buc-ee's es un sitio perfecto cuando estás haciendo un road trip. Paras en el Buc-ee's porque tienen un montón de snacks. Aquí detrás ves que tienen todas las bebidas de cafeína y todo eso. Y aquí tienen todos los chips y tal. Mira, incluso tiene vinito. Este vinito está rico. Es Cabernet Sauvignon de Australia. Y tienen un montón de cervezas. Estas son de Texas, son locales. Y luego los de México aquí. Y vamos empeorando la calidad según vamos. Estos son las peores. Esto es la peor cerveza que existe para los estudiantes de la universidad. Es el famoso beef jerky. Esto es lo que hace Buc-ee's, es su propia marca. Tienen un montón de sabores y es de vaca o de, no sé cómo se dice, deer o de pavo y está muy rico. Y luego aquí tienen más cosas de su propia marca, como frutos secos, chuches, cacahuetes y esas cosas con chocolate. Esto se llama Trail Mix, que es una mezcla de frutos secos y chocolate y pasas y esas cosas. Fruta seca, más cosas de chocolate, más chuches. Bueno, esto es lo que se come en un road trip. Estas son las especias que son muy famosas en Texas, que son marcas de Texas para hacer barbacoa, para hacer fajitas. Esto es sabor Tex-Mex, esto es sabor barbacoa. Estas cosas son muy buenas para traer a España, para regalos, para mis amigos españoles. Y aquí es mi favorito, que son las salsas picantes. Este pimiento es uno de los más picantes del mundo, el Ghost Pepper, pimiento de fantasma. Aquí estás viendo en directo la causa de obesidad de mi país. Bueno, hay muchas cosas que contribuyen al porcentaje de obesidad en Estados Unidos, pero las bebidas azucaradas son una gran parte. Esta bebida se llama un icy. Es azúcar congelado, básicamente. Hablé de los coffee creamers en mi otro vídeo y aquí ves que tienen todos los sabores que puedes imaginar. Y alguien me escribió y me dijo que lo tienen en Costco en España, para que sepáis. Y ahora mismo estamos en la parte de la comida preparada de Buc-ee's. Entonces lo hacen aquí. Tienen brisket, tienen pulled pork, pavo, tienen salchicha on a stick, salchicha en un palo, pollo frito, patatas, chopped sliced brisket, un sándwich de jamón o algo así. Mira, aquí tenemos más. Pues aquí tenemos como la panadería, tenemos galletas
una cosa que se llama kolaches, que están muy ricos. No, thank you. Y luego tenemos unos muffins, más kolaches. Kolaches son como, es que no sé cómo explicarlo, pero es como pan dulce y luego vienen con como cosas dentro. Pues este es de fresa, de manzana, y tienen también los que llevan cosas saladas como salchicha, queso. Esto es algo muy típico de aquí también, son frutos secos pero caramelizados, no sé si se dice así, pero tienen azúcar y no sé si los fritan o no, creo que sí, y hacen todo aquí. Y otra cosa que se llama fudge. Esto es algo que a mí no me gusta mucho porque no me gustan mucho los dulces, pero es algo súper denso, es como chocolate, pero súper denso y dulce. Tienen que tener pues este trozo 20.000 calorías, pero a la gente pues le gusta. Y también lo hacen aquí. Bueno, ahora estamos entrando en la parte de decoraciones. Pues mira, ahora estoy en la parte de la tienda que es solo decoraciones para la casa. Y la gente de Texas le gusta mucho las cosas que ponen Texas, la bandera, la flor oficial de Texas, que es el Bluebonnet, que hay muchas cosas aquí con el Bluebonnet, cosas de pues vacas, esto es algo muy típico también, los, no sé cómo se dice, signs, que ponen frases graciosos, también se ve en España. Este es nuestra frase oficial de Texas: no te metas con Texas. Creo que se traduce así: don't mess with Texas, baby. Esto me lo llevo, esto me gusta. Siempre me quemo con el horno, me lo voy a comprar. No sé si te das cuenta, pero somos muy orgullosos de ser de Texas, en Texas. Yo creo que es el único estado que hace ropa y cosas con la bandera. Yo no sé ni si todos los estados tienen una bandera, pero Texas sí, Texas sí. Si vas a Texas es muy probable que vas a ver una bandera en cada kilómetro del estado. Hay un mito que la bandera de Texas es la única bandera que se puede poner al lado de la bandera estadounidense, porque era una nación independiente. Pero esto no es así. He hecho un poco de investigación y supuestamente eso no es verdad, porque todos los estados pueden poner la bandera al lado siempre y cuando no está encima de la bandera estadounidense. La gente pensaba esto porque en otros estados no es muy típico ver la bandera por todos los lados, pero sí que tienen. Y Texas también es un sitio muy religioso, con mucha gente cristiana, entonces pues las tiendas venden un montón de cruces y esas cosas. Y algo especial de Buc-ee's es que muchas cosas en la tienda están hechas en Estados Unidos o incluso en Texas, que no es algo muy típico en la época que vivimos. Y ahora estoy entrando en la parte del merch, de la ropa y todo de Buc-ee's. Esto es súper famoso, esta marca, mira. Esto es su símbolo. Es el Buc-ee's Beaver. La gente pues lleva esta ropa por toda Texas, es súper famosa. Yo creo que empecé a verlo cuando tenía como 13 años. Todo empezó a pues explotar por todo el estado esta marca. Entonces pues ahora todo el mundo viene y compra algún gorro o... ¿Gorra? No sé cuál. Como por ejemplo...
por ejemplo y la gente pues le encanta. Incluso tu perrito puede llevar el logo de Buc-ee's. Ay Dios, ¿qué es esto? ¡Qué horrible! ¡Horrible! Tienen un montón de juguetes también, es como un mini Toys R Us. ¡Ay, mira! Esta es mi universidad. Esto es nuestro enemigo. Es la parte del camping y de hunting, de cazar y de estar pues en la naturaleza, básicamente. Si te hace falta algo cuando estás yendo a algún sitio, pues paras en el Buc-ee's y lo compras y tienes todo. Y estos son increíbles, son coolers y pones algo aquí dentro y está frío una semana, pero son muy caros también, mira. Hay la típica ropa del hombre tejano. Si ves a alguien en España con esta ropa, pues ya sabes de dónde es esa persona. Ay, qué horroroso. ¿Qué es esto? Por Dios. Please, no. Budweiser. Yikes. Mira qué guay es esto. Un mini smoker por $98. Eso está bastante bien, baratillo. La última cosa que quería compartir con vosotros es el sueldo que ganan estos empleados. En Estados Unidos hay algo pasando que se llama la gran resignación. Todos están dejando sus trabajos. Y hay muchas razones para esto, pero el problema es que las empresas están desesperados para contratar a gente. Entonces, estos trabajos que antes no se pagaba mucho, ahora se puede ganar un sueldo muy bueno. Y me alegro mucho porque no me parece bien que alguien tenga que tener 2 trabajos para sobrevivir. Mira esto, 100.000 un manager del lavado de autos. Pero también por otra parte estamos sufriendo de mucha inflación. Entonces, una conversación para otro vídeo. Pues ha sido un éxito en el Buc-ee's. Espero que os haya gustado ver la gasolinera más grande de Estados Unidos. Tengo que quitarme esto porque hace 30 grados. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Ahora no sé.